la charla de hoy tiene como tema la metamorfosis, no el libro de Kafka, sino la metamorfosis en general. Es un tema que siempre interesó a los antiguos, a todos los poetas griegos y romanos. Hay siempre metamorfosis. Y el más preclaro ejemplo es Ovidio, cuyo libro, que se llama precisamente La Metamorfosis, tiene como 500 casos, por no decir 300. Pero ahí está Plutarco, el mismo Homero también. Siempre hay metamorfosis, especialmente en los mitos griegos, donde cuando hay una dificultad dramática difícil de resolver, se recurre a la metamorfosis. Hay un conflicto que llega a un punto sin solución. El violador acorrala a su víctima. Las desgracias familiares han acorralado a un héroe. Y cuando parece que ningún camino es bueno o posible, el autor recurre a la metamorfosis. La señorita amenazada se convierte en caña, el héroe acorralado se convierte en constelación. De manera que es posible que la metamorfosis sea un recurso de fácil adquisición, como también lo era aquel ir a buscar cosas al barco de Daniel Defoe en el Robinson Crusoe. Cada vez que Robinson estaba ante una dificultad enorme en su isla, cada vez que los elementos de la isla no le alcanzaban ni a Robinson ni al autor para seguir adelante, pues Robinson Crusoe nadaba hasta los restos del naufragio y se traía algo que él necesitaba, pero que mucho más necesitaba el autor. Hablaremos ahora de metamorfosis. Por regla general eran los dioses los que producían la transformación. También había divinidades inferiores que ejercían a gusto ese poder, por ejemplo las ninfas, que se transformaban a cada momento, casi por jorobar, en fuentes o árboles. La mayoría de las transformaciones sucedían como castigo o como venganza, pero otras veces podían ser obra de compasión o del favor de los dioses, o para preservar a un tipo de una suerte peor, aunque no sé qué cosa peor puede ocurrirle a un señor que transformarse en río. Contaremos algunos ejemplos hoy de célebres transformaciones. A mí la que más me gusta es la historia de Io, que era una doncella de Argos, tan hermosa que Zeus, el príncipe del Olimpo, se había enamorado de ella. Y en realidad parece que, esto acá entre nosotros, ¿no? Parece que Zeus estaba enamorado de la mina porque una bruja le había dado unos filtros de amor, y Zeus se enamoró. Inge se llamaba esta hechicera griega que más parece sueca. El caso es que Zeus se le presentó en sueños a Io y le dijo que se trasladase a la orilla del lago de Lerna, allí donde la hidra, y que allí se entregase a sus abrazos. Lo que es tener poder, lo que es ser el príncipe de los dioses para no tener necesidad de esperar una mina a la salida del laburo. Usted directamente se le presenta en sueños y le ordena que vaya a la orilla de este o aquel lago y que se entregue a sus oscuros designios. La muchacha contó el sueño a su padre. Mirá lo que me soñé que parecía Zeus. El canal de Suez aparecía en persona, ¿no? Y me decía esto y aquello. Y el padre fue a consultar al oráculo de Delfos, como hacían todos los griegos en aquella época. Y el oráculo respondió que Io debía obedecer, porque si no, el padre iba a ser fulminado. Entonces el viejo, más rápido que ligero, le dijo: andá. El caso es que Zeus se unió finalmente a la doncella y era la mujer de Zeus. Empezó a sospechar la aventura. Dice: me parece que anda con una. Y para disimular, Zeus
ante las sospechas de Hera, tuvo la siguiente idea. Llamó a la muchacha y la transformó en una ternera blanca. Lo que es tener poder. Ahora bien, por ahí Hera la vio a esta ternera y, como era muy suspicaz, le preguntó a Zeus si realmente no tenía amores con una ternera, esa. Y Zeus le juró que jamás había amado a ese animal. Pero Hera mantenía sus sospechas y exigió que le regalaran la ternera. Que esa ternera, que en realidad era la amante de Zeus, le fuera otorgada como presente. Y Zeus no tuvo más remedio que regalarle a su amante bajo la forma de una ternera. Lo que es tener poder. Ese es el precio del poder. Y a partir de ese momento la pobre Io quedó consagrada a su rival y Hera la vigilaba, porque dijo, para mí que anda con la ternera, por ahí viene a la noche. Entonces puso como custodia de la ternera a Argo, aquel que tenía 100 ojos. Era el mejor guardián posible, porque de aquellos 100 ojos dormían solo 50. Los otros 50 quedaban vigilando a lo que fuera, en este caso a la ternera que había sido amante de Zeus. Argo ató a la ternera a un olivo que crecía en un bosque sagrado de Micenas y la vigilaba. Pero Zeus le encargó a Hermes, el correveidile del Olimpo, a que la arrancase de su guardián. Y Hermes, con su vara mágica, durmió 50 ojos de los 100 que tenía Argo, mientras los 50 restantes estaban ya sumidos en el sueño natural, y después lo mató a palazos. Quiere decir que el primer milagro fue absolutamente superfluo. Pero la muerte de Argo no liberó a Io, porque Hera le había enviado un tábano para atormentarla y el insecto se le pegó a los costados y la pobre ternera se volvió loca y se lanzó furiosa a través de toda Grecia. Contorneó las costas del Golfo Jónico, al cual dio ese nombre. Atravesó el mar por los estrechos que separan la ribera de Europa de la de Asia, hacia un lado, al otro Europa, y dio origen al nombre del Bósforo, el estrecho del Bósforo. Ustedes saben que quiere decir paso de la vaca. Después anduvo errante por el Asia, llegó a Egipto y finalmente dio a luz un hijo de Zeus, el pequeño Épafo. Después en Egipto recuperó su imagen primitiva, bueno, pero todo le fue mal, nunca pudo juntarse con Zeus y al final, una vez muerta la pobre Io, sufrió otra transformación, la convirtieron en constelación. Así que primero en vaca, después en constelación. Ya uno no es dueño de tener un amante tranquilo. Hablemos de Aqueloo. Aqueloo es el nombre de un río de Tolia, el mayor de Grecia, y también el nombre del dios de ese río. A Aqueloo se le atribuyen diversos amoríos, hijas suyas eran las sirenas. Bueno, parece que un día Aqueloo pidió la mano de Deyanira, que era la hija de Eneo, rey de Calidón. Por su condición de dios fluvial, Aqueloo poseía el don de la metamorfosis y podía adoptar cualquier forma que quisiera. De todo, podía hacerse, adoptar forma de toro, de dragón, de perro, etc. Y esta facultad asustó a Deyanira. Imagínense tener un novio que puede adoptar cualquier forma. Al principio asusta, después a lo mejor a una le gusta, pero al principio no. El caso es que Deyanira no deseaba un marido tan incómodo, ¿no? Y cuando Heracles se presentó en la corte de Eneo y pidió la mano, ella aceptó inmediatamente. Y Aqueloo, imagínense, se puso como loco, si no es que se transformó en loco. Digamos, se mostró molesto y desafió a Heracles a disputar a piñas la mano de la muchacha, una lucha. Y Heracles aceptó. Y empezó el combate. Y Aqueloo utilizó todos sus recursos. Durante la lucha se transformó en toro. Pero Heracles le arrancó un cuerno y entonces Aqueloo se rindió. Le cedió el derecho
de casarse con Deyanira, pero le reclamó su cuerno. Heracles le dio el cuerno arrancado y a cambio, Aqueloo le regaló a Heracles otro cuerno. Un cuerno de la cabra Amaltea, que había sido nodriza de Zeus. De ese cuerno salían flores, frutos en abundancia, y ese es la cornucopía, el cuerno de la abundancia que está en los afiches de las lecherías. Hay otra ninfa, Leuce, la blanca, que fue transformada en circunstancias extrañas. Era muy hermosa y ahí estaba Hades, enamorado de ella, la raptó, se la llevó al infierno, pero Leuce no era inmortal y al llegar su hora murió. Y Hades, para eternizarla, la transformó en un álamo blanco que parece que se alzaba en los campos elíseos. Esta, evidentemente, es una fábula tardía mal construida. ¿Dónde van las almas cuando se mueren sino a los campos elíseos? ¿Para qué? No podés morir en el infierno. Morirse en el infierno es como un énfasis innecesario. De todos modos, de este árbol, de este álamo blanco, tomó Heracles la corona con que ciñó su cabeza al volver de los infiernos. Se afanó una rama. Otra historia que es muy linda, la de Siringe, una amadríada Arcadia que era amada por el dios Pan. ¿Sabe cómo era el dios Pan? Sí, era medio... El dios la persiguió y en el momento que le iba a alcanzar, ella se transformó en caña, y como el viento al soplar hacía gemir las cañas, Pan tuvo la idea de unirlas pegándolas con cera, y de este modo fabricó un instrumento musical al que dio el nombre de siringa, en recuerdo de la ninfa. Es curioso lo que hizo Pan con la primera siringa. La metió adentro de una gruta y allí probaba a las doncellas que decían ser vírgenes, ¿no? Le hacía tocar la siringa. Vení y dice... El caso es que cuando le tocaban la siringa, si eran puras, se oían sones melodiosos. Y en caso contrario se oían gritos fúnebres. Sí. Y entonces Pan se daba cuenta. Y bueno. También está Caríbdis, hija de la tierra y de Posidón, que comía mucho. Un día se comió unas ovejas de Heracles y Zeus la castigó fulminándola y precipitándola al mar, donde se convirtió en un monstruo. 3 veces al día absorbía el agua del mar en gran cantidad. Bueno, explicación de la marea, muchachos. Tenía una compañera, Escila y Caríbdis salían juntas. Una vez casi se lo traga a Ulises, pero se salvó. Para terminar, digamos algo acerca de Celemno y la ninfa Argirea. Ella amaba, la ninfa Argirea estaba enamorada de un joven y hermoso pastor. Ya se sabe que los pastores son siempre jóvenes y hermosos. Cuando algunas de ustedes, jóvenes borregas, que asisten a esta función, desee tomar contacto con un joven apuesto, diríjase allí donde vea ovejas. Pues bien, la ninfa Argirea tuvo un romance con Celemno, romance que duró mientras Celemno fue joven. Pero cuando el muchacho perdió su belleza, la ninfa lo abandonó como hacen todas. El pastor murió de desesperación y Afrodita lo transformó en río, para colmo de males. Pero como a pesar de la transformación seguía penando por amor, si polvo era más polvo enamorado, pues Afrodita le concedió el privilegio de olvidar todas sus penas. De privilegio en privilegio andaba el tipo, ¿no? Sí. Y por eso todos los que se bañan en el río Celemno, ese río que antes fue un joven pastor enamorado, todos los que se bañan allí olvidan sus pesares amorosos. Repito, olvidan sus pesares amorosos. De modo tal que aconsejo también, ya que hoy venimos de consejo fácil, a las jóvenes que estén penando por amor,
pegarse una enjuagada en el río Selemno, aunque los verdaderos enamorados prescinden de tan cobarde actitud. Bueno, hay muchas otras metamorfosis. Sí. Después de contadas unas 4 o 5, uno empieza a hastiarse, porque siempre es lo mismo. Hay también en los mitos americanos numerosas metamorfosis. El pájaro chogüí, la leyenda de la flor de ceibo, El crespín. el urutaú, casi todos los pájaros del norte argentino, del noreste argentino, provienen o han sido alguna vez una persona que por una caída, por un mal de amor o por un favor o castigo divino vienen a convertirse en flores de ceibo, en pájaros o en lo que fuere. Ahora, yo creo que en cierto modo todos nosotros padecemos muchas veces, y esto es lo peor, sin saberlo, sin darnos cuenta, nuestras propias metamorfosis. Éramos unos chicos de 10 años y somos estos grandulones que están aquí sentados. Esa no es una metamorfosis pequeña, es gigantesca. No hay que olvidar lo siguiente. Una verdadera metamorfosis implica el recuerdo de haber sido otro. Implica el recuerdo de haber sido otro. Y eso es lo que hace trágica la metamorfosis. La chica que se convirtió en caña sabe que fue chica. Si realmente fuera una caña, repito, si realmente fuera una caña hecha y derecha, no recordaría haber sido siempre caña, o, creo yo, no recordaría nada, porque las cañas no recuerdan, ni tienen conciencia, son apenas sensitivas. Entonces me parece que hay una cierta trampa en estas metamorfosis de las que hablamos. Son incompletas. Son incompletas porque la constelación recuerda haber sido héroe. El río recuerda haber sido pastor. Y entonces es que no es completamente río. El verdadero río o bien recuerda haber sido siempre río o no recuerda nada. Las verdaderas metamorfosis, las únicas que tienen algún sentido, son las que no se operan en forma completa. ¿Y por qué digo esto? Porque la metamorfosis completa es absurda y es como si no se hubiera producido. Si yo me convirtiera, lo he dicho muchas veces, si yo me convirtiera en este mismo momento en usted y usted en mí, pero completamente. Con memoria y todo. Con memoria y todo. Yo me convierto en Rolón con la memoria de Rolón. Y Rolón en Dolina con la memoria de Dolina. Pues sería una transformación perfectamente inútil. Incluso a los efectos del programa. Pero alguien me dirá, esa es una transformación recíproca. ¿Por qué no se convierte usted, por ejemplo, en un balde? Y si bien, digo, un balde completo, ¿no? Sin memoria, un balde ahí, el tipo abajo de la canilla, un balde sin ninguna noción de haber sido alguna vez Dolina. Cuesta imaginarse un balde que añore haber sido Dolina. Bueno, pero supongo que me transformé completamente en un balde. Bueno, por lo menos usted habrá desaparecido. El mundo tendrá un tipo como usted menos y un balde más. Y esa es una transformación del mundo, me dirá este tipo. Incluso hasta podría decirme que positiva. Y ante eso yo diré, está bien. Pero las que nos interesan a nosotros desde el punto de vista poético son aquellas donde el balde sufre, donde el balde tiene una historia, donde el balde guarda los amores que alguna vez fueron míos.
Es un balde, sí, pero un balde que ama. Es un balde, sí, pero un balde que piensa. Oh, joven que me llevas a la fuente a buscar agua. Cuando me sumerjas en la cisterna, piensa que alguna vez amé. Y, horror de horrores, que la joven que me lleva a la cisterna a buscar agua sea la misma que amé. Y entonces yo, mirándola desde abajo... Está bien eso. Claro, con esa actitud de los baldes, ¿no? Era el plano de mano. Con la boca abierta. Con la boca abierta. Sufriré mucho, incluso hasta puede ser que su nuevo novio se lave las patas en mi propio interior. ¡Qué humillación! ¡Qué humillación! Encima lo humillación verdulea. de humillación. El nuevo novio lavándose las patas en el interior de uno mismo, que es además un balde. Claro. Con todo esto comprenderán que nuestra vida podrá ser desgraciada, pero no tan mala. Este es el objeto de esta audición: provocar falsas sensaciones de optimismo. Aplaude la gente contenta de no ser un balde. No podrían aplaudir, amigos. Qué sensación esa que debe tener el balde, que lo van a tirar, ¿no? ¡Ah! Me agarra vértigo. ¡Ah! Mire, Que abandono, si me no fuera- abandona. Si no fuera que soy un balde, Sí. me sucedería algo muy extraño. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta pequeña charla acerca de las transformaciones? Bueno, a Frank Kafka, por ejemplo, Ujú. a los escritores que han trabajado con Metamorfosis, a los que han cambiado y se la han aguantado sin protestar, a los que son baldes y no hacen nada. Se me dirá, ¿qué podrán hacer? Bueno, A Eco. a Eco, que no se convirtió en una persona, sino en una voz. Ah, qué extraordinario, de haberse convertido. Esa es una transformación, ¿eh? Se convirtió, Fenómeno sonoro. claro, en un fenómeno sonoro. Casi peor que un balde. Ujú. Como a los pobres compañeros de Odiseo. Claro se que los convirtieron en chancho. chanchos. Lo agarró Circe, la maga Circe, y los convirtió en chancho. Algunos, como decimos siempre aquí, ya venían a medio convertir. Bueno, ¿con qué ilustraremos? Pues a mí me parece que con una declaración del balde. ¿Así? Sí, porque imagino al balde, llevado por la mujer que amaba, sacudido por la mujer que amaba, una vez más, pero ahora bajo la forma de un balde. Puesto luego bajo una canilla, abierta esta canilla, el balde, no oyendo ese chorro que produce en el coleto del balde una especie de redoble de tambores. Y entonces el balde siente que le tiene que decir algo a esa joven que con una mano en la cintura está esperando con un poco de impaciencia que se llene el balde. Y yo, balde, le diría lo siguiente: yo soy aquel muchacho. Y yo soy aquel muchacho, esta declaración patética del balde, declaración que es desoída por la joven. Quien o no le cree o no lo oye, que es lo que suelen hacer las jóvenes con los baldes, que antes fueron sus novios. Pues ese es el título de una bella canción que canta don Hugo del Carril. Adelante, don Hugo, cante Yo soy aquel muchacho para los que alguna vez fueron aquel muchacho.